Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esperamos unos minutos más que se sumen todos. Estamos recibiendo gente de todos los países. Agradecemos a todos los que se suman, de Argentina, Chile, Perú, nuestros amigos de Bolivia, de todos lados. Bueno. Bien, iniciamos. Mi nombre es Juan Pablo Girioni, yo soy bioingeniero, gerente comercial de Lix Medical, y coincidimos que somos unos apasionados en lo que hacemos, y es aplicar tecnología médica, y en eso nos hemos encontrado con mucha gente que comparte la misma visión y la misma pasión, y en esa energía transformadora encontramos que hay muchos puntos que son interdisciplinarios, que tal vez no solo aportan a un equipo, sino también a técnicas, a usuarios, a médicos, a directores, y un poco esto es traer voces, referentes, y que nos puedan comentar cómo se está atacando, que se sume y que sea una onda expansiva que se propague y que cada vez esto ayude a que el paciente se recupere más rápido y mejor, ¿no? Y en esa pasión creo que hay muchos temas por tratar. En este caso encaramos desde el inicio con un desafío que está presente en todos los quirófanos, en todas las instituciones del mundo, y para eso hemos llamado a un referente, un amigo, el doctor Gustavo Campos, un referente en Sudamérica en TIVA pediátrica, en anestesiología pediátrica, y es el jefe de anestesiología del Sanatorio Aconcagua. Bueno, bienvenido Gustavo, gracias por compartir. Bueno, Juan Pablo, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Lix Medical por esta invitación y un tema muy apasionante que tenemos hoy o que está sobre la mesa todos los días y que a mi entender, humilde entender, es cuál sería el futuro de la anestesiología moderna. Recién lo dijo Juan Pablo, hoy existe una premura de que el paciente se recupere adecuadamente y pronto pueda irse de alta a su casa. Por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar interesantemente en varios aspectos para que esto suceda como queremos. Rápidamente, no los quiero aburrir con esto, la palabra anestesia deriva del griego, para los que no los conocen, en donde an significa sin y aestesis sensación. O sea que, traduciéndolo, es la pérdida de la sensibilidad. La primera vez que se utilizó el término anestesia lo podemos encontrar en una obra de Platón llamada Timeo. Ahora bien, generalmente podemos ver que existen tres corrientes en lo que es la anestesiología como ciencia. Tenemos la anestesia inhalatoria, en donde administramos un determinado líquido volátil a través de las vías respiratorias del paciente, que después actúa a nivel cerebral, produciendo la depresión de la conciencia. La segunda gran corriente es de la anestesia intravenosa, en la cual los fármacos son administrados a través de vía intravenosa, ejerciendo su efecto a nivel del sistema nervioso central. Y la tercera corriente es la de los bloqueos, ya sea centrales y o periféricos. Estamos viendo las tres grandes corrientes de la anestesiología. La primera, de la anestesia inhalatoria, está referida al éter, a lo que era el alotano, enfluorano, isofluorano, sevofluorano y lo último que es desfluorano. Son anestésicos, son líquidos volátiles que a través de una cámara de vaporización son aportados al paciente a través de las vías respiratorias. La anestesia intravenosa es la representada por propofol, midazolam, remifentanilo, etcétera, etcétera. Es decir, todas drogas administradas a través de la vía intravenosa. Los relajantes neuromusculares se administran por vía intravenosa, pero forman parte de las dos corrientes principales. Es decir, yo voy a administrar relajantes neuromusculares si realizo una anestesia inhalatoria como si realizo una anestesia intravenosa, pero siempre lo administramos por vía intravenosa. Los orígenes de estas dos corrientes más importantes, es decir, la anestesia inhalatoria y la intravenosa,
las vamos a contar de la siguiente manera. En el año 1650, un arquitecto inglés llamado Christopher Wren fue el primer reporte que existe en la literatura acerca de la administración de zumo de opio a través de una cánula de ave. En el año 1650 no existían las agujas intravenosas, por lo tanto las suministraban a través de una pluma de ave. Primer reporte de anestesia intravenosa. Y se la define, que TIVA es Total Intravenous Anesthesia en inglés, como una técnica anestésica en la cual todas las drogas se administran por vía intravenosa. Eso es el significado de la TIVA. Continuando con el tema de la anestesia inhalatoria, el primer reporte fue el 16 de octubre de 1846. Recién hablamos de 1650, ahora hablamos de 1846, donde William Thomas Morton utiliza el éter en el Hospital General de Massachusetts para anestesiar a un paciente cuyo nombre era Gilbert Abbott, para extirparle un tumor en el cuello. Por eso, el 16 de octubre es el Día Mundial del Anestesiólogo, en referencia a este hecho en el Massachusetts General Hospital. Estamos hablando antes que aparezca cualquier equipo médico, es decir, todas técnicas artesanales, digamos. Artesanales y hoy muy, muy purificadas. Y nosotros, en nuestro medio, o cuál es el máximo desafío hoy, es cuidar al órgano que tal vez menos conocemos, que es nuestro cerebro, que es el órgano que por ahí siempre decimos que oculta cosas, que todavía no tenemos en claro un montón, digamos, de aspectos, sobre todo de la fisiología cerebral. Por lo tanto, creo que lo más importante en una anestesia es proteger ese cerebro y cuidarlo. Y acá van a ver ustedes muy bien en esta diapositiva donde la neurona en su interconexión con otras neuronas necesita de aminoácidos, necesita de los microtúbulos para mover esos aminoácidos y necesita de algo que se denomina un potencial eléctrico neuronal, que es la primera causa de deterioro cognitivo posoperatorio cuando yo le bajo ese potencial de acción a la neurona y, les quiero decir, cuando no monitorizo el cerebro de mi paciente. En esta otra diapositiva ustedes pueden ver perfectamente bien áreas neuronales interconectadas desde el punto de vista eléctrico. Si yo realizo una anestesia en todos los pacientes por igual con las mismas dosis y no monitorizo el cerebro, seguramente voy a dañar estas conexiones eléctricas neuronales de distintas zonas del cerebro y seguramente es el inicio de lo que va a ser el delirio en el postoperatorio inmediato o el trastorno cognitivo. Por lo tanto, si estamos a la luz de estos conocimientos, creo que hoy el monitoreo cerebral es una premisa en los pacientes quirúrgicos. Lo cierto y muy claro, que el mecanismo de injuria neuronal o de daño neuronal, brain damage, como llaman los autores americanos, está dado por la depresión de esa neurotransmisión, esa conexión que acabo de hablar, sináptica, por supuesto, en la unión neurona-neurona, con supresión de la señal neurotrófica y muerte de la neurona postsináptica. Es decir, si yo administro una cantidad de anestésicos en exceso, deprimo esa actividad eléctrica, le deprimo el potencial de acción a la neurona y empiezo a dañar zonas que pueden ser muy importantes para nuestros pacientes. Ahora, es el objetivo hoy del TCI en todos los aspectos. Por ahí siempre decimos que los cerebros más frágiles son los de los niños y de los pacientes ancianos. Y yo traigo a luz siempre un comentario que hacen siempre los familiares de pacientes ancianos que se intervienen quirúrgicamente. Clásico, y el nono ya no es el mismo después de la cirugía. Lo afectó muchísimo la cirugía. Yo creo que lo afectó muchísimo es tal vez la anestesia, como vamos a ver muy próximamente. O sea, vos lo que estás diciendo es decir, acá está pasando algo que en líneas generales, si uno enfoca con que el paciente se despierta o no, las variables son, bueno, salió bien, estuvo todo ok,
Pero hay otras variables cognitivas que vos estás mencionando que hoy no están tan monitoreadas, o por lo menos no se tiene un análisis postoperatorio. ¿Estoy entendiendo bien? Sí, lo que pasa es que, Juan Pablo, hoy, a la luz de los acontecimientos, perdón, no en todos lugares se monitoriza la actividad cerebral. Vamos a ver ahora dos o tres cositas de los monitores cerebrales. Y Bien. nosotros siempre nos enseñaron a monitorizar el electrocardiograma, la cardioscopía, perdón, de nuestros pacientes, y eso fue lo que tradicionalmente se monitorizaba en los pacientes anestesiados. Hoy, el paso adelante es la monitorización cerebral de nuestros pacientes. Por eso, debemos tener algún monitor para evidenciar qué es lo que está pasando en el cerebro de un paciente que lo tenemos anestesiado. Y acá puse como ejemplo el BIS. El Bispectral Index es un monitoreo que tenemos hoy para darnos cuenta cuán profundo está la anestesia o cuánto daño podemos provocar a nuestros pacientes. Y les traigo una historia pero es contundente para que ustedes la entiendan y realmente saquen sus conclusiones. Ustedes conocen un famoso escritor español, Miguel Delibes. Miguel Delibes nació en el año 1920, Valladolid, y obtuvo grandes premios, inclusive el Gran Premio Cervantes de la Real Academia Española, y tuvo la mala suerte de tener un cáncer de colon. Fue operado y Delibes es rotundo y claro con sus declaraciones. El escritor Miguel Delibes murió en Madrid el 21 de mayo de 1998 en la mesa de operaciones de la Clínica La Luz. Esto es, los últimos años de su vida no le sirvieron para nada. El balance de la intervención quirúrgica fue totalmente desfavorable. Perdió glóbulos rojos, memoria, dioptrías, capacidad de concentración. En el quirófano entró un hombre inteligente y salió un hombre lerdo. Imposible volver a escribir. Lo noté enseguida. Para un escritor, esto es realmente una debacle, es un desastre haber provocado, digamos, en su cerebro semejante deterioro. No era capaz de ordenar mi cerebro, la memoria fallaba y me faltaba capacidad para concentrarme. Si bien la cirugía se llevó dentro de, digamos, los valores habituales, los flujos habituales, tuvo un postoperatorio que, según se traduce, fue bastante bueno, se fue de alta pronto, pero el deterioro cognitivo que tuvo fue dramático. Realmente lo imposibilitó para seguir con su trabajo. Seguramente a Miguel Delibes no le monitorizaron la actividad cerebral y seguramente, o lo que uno puede presuponer, los niveles anestésicos tal vez fueron elevados o hubo otro tipo de eventos, presión arterial baja, bradicardia, etcétera, etcétera, que podrían haber contribuido a este deterioro cognitivo. Y el BIS, que ustedes están viendo aquí, este monitor que nos va a dar idea de la profundidad anestésica. Ustedes ven en la parte izquierda de la pantalla un hemisferio, en la parte derecha de la pantalla dos hemisferios, y lo que nos hace es darnos una idea acerca de la profundidad hipnótica de nuestros pacientes, con valores que van de 0 a 100. 0 es el electroencefalograma plano, es decir, no hay actividad eléctrica cerebral, y 100 es el paciente despierto, como podemos estar algunos de nosotros ahora. El índice que se maneja habitualmente para anestesia general es entre 40 y 60, pero hoy tratamos de decir contundentemente que estamos mucho más contentos si tenemos un BIS cerca de 60 que de 40. El BIS dos hemisferios, en el costado derecho de la pantalla, nos aporta algo que es el espectrograma cerebral, que ustedes lo ven abajo del número del BIS, y nos aporta, digamos, la descomposición de las distintas ondas cerebrales, teniendo en cuenta las distintas características de las mismas. Un monitor mucho más avanzado que nos da idea de lo que es la profundidad anestésica. Este equipo se consigue hoy en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo, hay otras variantes, pero yo me manejo con BIS habitualmente, y se puede comprar el aparato, digamos, y con un comodato le dan las vinchas, o uno puede comprar directamente el aparato y compra la cantidad de vinchas que necesita por mes. Claro. Las dos opciones. Y el otro monitor que estamos haciendo una experiencia piloto ahora con el laboratorio Fresenius Kabi es Conox, ¿no? Conox es un monitor no invasivo similar a BIS,
con una vincha que se coloca en la frente del paciente, que tiene dos índices, el QCON, que nos hablaría de lo que es profundidad anestésica, y el QNOX, que nos orienta acerca de la antinocicepción. Es decir, cuánto puede sentir nuestro paciente o qué nivel de analgesia puede llegar a tener. Con el QNOX nosotros nos orienta acerca de esta situación en el medio de un acto quirúrgico. ¿Y cuál es el paradigma o cuál es lo que nosotros proponemos, digamos, en un futuro anestesiológico para tener en cuenta? Una visión diferente de la anestesia, pero ahora desde las perspectivas de la neurociencia. Es decir, yo no digo que la parte cardiovascular no sea importante, es muy importante, pero habitualmente nosotros nos guiamos mucho por la actividad cardíaca de nuestro paciente y a veces no le damos la importancia que debemos a la parte de la monitorización cerebral. Protegiendo la función cerebral en todas las anestesias. Y debo estar preocupado por el despertar intraoperatorio de nuestro paciente, el awareness que se llama, o lo que clásicamente relatan los pacientes, me estaban operando y sentí todo, yo escuchaba que hablaban, eso se llama despertar intraoperatoria, pero también debemos preocuparnos por lo que es el exceso en la profundidad anestésica, que también nos va a traer graves problemas de deterioros cognitivos en el postoperatorio. Los dos eventos no debieran ocurrir ninguno de los dos. Y la única forma yo de monitorizar el cerebro y poder usar una herramienta en lo que es la guía para una correcta monitorización es teniendo un monitor para lo que es el control cerebral. La conclusión de esto, de este punto, es que, como decía anteriormente, lo ideal es mantener un BIS entre 55 y 60, es decir, no, digamos, tendiendo a la electroencefalografía plana, es decir, hacia el 40, siempre BIS de 55 a 65, con técnicas basadas en la analgesia, otro gran punto que hoy es un gran pata en la mesa, ¿no? Vamos a ver qué es esto de anestesia basada en la analgesia. Menor riesgo de trastornos cognitivos, evidentemente, que es nuestro endpoint a la hora de realizar una anestesia, un acto anestésico. Especialmente asociado a los factores de riesgo, y tener en cuenta algo que es muy importante y que nosotros antes no le dábamos importancia. Aquellas recuperaciones anestésicas tortuosas y lentas de la conciencia, me refiero, sin otras causas fisiopatológicas, frío, alteraciones de la glucemia, etcétera, etcétera, pueden ser un indicador de exceso de profundidad anestésica y trastorno cognitivo postoperatorio. El clásico, el paciente se quedó dormido de más. Bueno, tiene una explicación que seguramente o probablemente podrá ser un exceso en las drogas anestésicas durante el intraoperatorio. ¿Cuáles son las ventajas de la TIVA? Anestesia total intravenosa, es más fisiológica, más estable hemodinámicamente, mejor inducción hipnótica, porque cuando se hace anestesia inhalatoria uno recurre a veces a usar un agente intravenoso para hacer la inducción y posteriormente coloca un anestésico inhalatorio, puntualmente sevoflurano, para hacer el mantenimiento, y a veces demora en lograr esa concentración a nivel cerebral para provocar anestesia sevoflurano, por lo tanto hay un bache entre lo que es la inducción, pérdida de conciencia y una adecuación del nivel de anestesia con sevoflurano. Mejor despertar, el despertar con propofol es excelente. Nos podremos referir toda una tarde a lo que es la excitación post-utilización de sevoflurano, sobre todo en pacientes preescolares. Es más económica, vamos a dar 2 o 3 tips de lo que estamos viviendo hoy con respecto a la pandemia, ¿no? Es más moderna, a pesar de que tiene un origen mucho más antiguo que la referida anestesia inhalatoria, sin polución ambiental. Y decimos que la anestesia inhalatoria es mucho más fácil porque no hay que pensar en farmacocinética, cosa que sí hay que hacerlo si uno realiza anestesia intravenosa. Es más fácil abrir el vaporizador y dormir al paciente que pensar en todo esto. Pero si uno pone en la balanza
cuál es el riesgo-beneficio y uno se va a inclinar fácilmente hacia la anestesia intravenosa, inclusive en pacientes pediátricos. Gustavo, te hago una consulta, porque acá tenemos invitados, directores, decisores, enfermeros, por ahí que no son Correcto. especialistas. Vos estás hablando de, para encarar una cirugía o una analgesia, tenés en la actualidad dos opciones, sobre todo. Estás hablando del sebo y la TIVA. ¿Querés comentar algo rápido para esas personas que no conocen mucho, o sea, como para guiarlos de qué estamos hablando? Sí, sí, por supuesto. Eran tres corrientes, pero bueno, me refiero a las dos fundamentales que hablé. Uno de la anestesia total intravenosa, donde utilizo propofol como hipnótico, propofol, que es un hipnótico, más un analgésico, que en este caso es un opioide sintético, que es remifentanilo. Por un lado, esa es la TIVA. Por otro lado, para yo hacer una anestesia balanceada, utilizo un agente que es un líquido volátil, que yo lo doy a través de un vaporizador, que se llama sevoflurano, ¿no? El clásico Seborane que todos ustedes conocen, que necesita de un dispositivo especial para ser administrado. O utilizo uno o lo otro, es decir, o utilizo sevoflurano con un analgésico o voy a utilizar propofol con un analgésico. Son las dos corrientes que hay. No es bueno ni conveniente administrar propofol, sevoflurano, o sea, combinación de drogas no es nada bueno y se pierde por ahí la genialidad de los modelos farmacocinéticos, acumulación de drogas, retraso en el despertar, etc. Por lo tanto, aconsejamos, yo por supuesto inclinado hacia la TIVA, pero por supuesto puede haber colegas que se inclinan hacia la anestesia con sevoflurano y hacen TCI con remifentanilo. Perfectamente realizado. Gracias por la aclaración, está bueno. Por nada. Con respecto a este nuevo concepto de anestesia basada en la analgesia, los 4 pilares que tenemos en la anestesiología, que son la hipnosis, la analgesia, la relajación neuromuscular y el bloqueo neurovegetativo. Son los 4 pilares que tiene la anestesiología, digamos, siempre los tuvo. Cuando yo digo que voy a hacer anestesia basada en la analgesia, me refiero a esto. Voy a utilizar un hipnótico para abolir la conciencia y voy a utilizar un analgésico, en este caso remifentanilo, que es un opioide, para abolir lo que es el estímulo quirúrgico. El concepto es que si yo logro administrar un nivel más elevado de analgesia, puedo disminuir ese nivel hipnótico, haciendo algo que un gran amigo, que es el doctor Capria, llama de relatividad de ventanas terapéuticas, es decir, de concentraciones de drogas a nivel sanguíneo, y por lo tanto voy a lograr que con muy poca dosis de un hipnótico, pero una buena dosis de analgesia, el paciente se encuentre en óptimas condiciones para un acto quirúrgico. ¿Y esto qué ventaja implícita sería? Yo que no conozco específicamente de la analgesia, ¿qué me conviene que influya más en un analgésico y balancear el hipnótico? O sea, ¿ves en que qué cuando ventaja? vos, claro, que cuando vos utilizas estas dosis analgésicas que yo digo, bloquea muy bien el sistema nervioso neurovegetativo. Con lo cual yo voy a tener un paciente realmente bloqueado desde todo punto de vista. En contra de lo que antes se decía, che, tenés un paciente crítico, hacele poquita anestesia para que no nos compliquemos. Ese paciente que yo le hago poquita anestesia, ese paciente tiene el sistema nervioso neurovegetativo a full, por lo tanto va a sufrir más que uno que no lo tenga bloqueado, y por lo tanto voy a tener mayor complicación postoperatoria sin ningún lugar a duda. Por lo tanto, si yo tengo un buen nivel de analgesia, logro un buen bloqueo neurovegetativo, y eso me da a mí todavía la ventaja de poder disminuir la concentración que tengo de propofol, la que le estoy administrando al paciente, con lo cual voy a reducir lo que es el costo de propofol, que ya vamos a hablar 2 palabras de costo, y tengo al paciente en óptimas condiciones quirúrgicas. Lo podemos ir balanceando y viendo con un monitoreo cerebral. Clarísimo. A la luz de los dispositivos que tenemos hoy, yo siempre me remito con lo que trabajo todos los días. Tenemos las bombas Brown, que son las Space para hacer TCI, la Ciramet 6000, que es también una bomba bastante interesante que tiene todos los modelos de propofol, inclusive los pediátricos, las Agilia de Fresenius Kabi, que también tienen el modelo de Minto y el de Mars o el de Schneider para propofol en el caso de hacer TCI. Anesfusor, que es un software de la Universidad de Chile. Nosotros empezamos a trabajar en el año 2006 con Anesfusor. En pediatría nos fue excelente, ahora está mucho más avanzada en la modalidad, mejor dicho, el diseño del dispositivo.
la clásica base primera orquesta que todo el mundo la conoce, ¿no? Para administrar propofol y remifentanilo, y Alaris, también PK, también es un muy buen dispositivo para hacer TCI en pacientes adultos y en pacientes pediátricos. Bien. Con respecto a los costos, es otra charla interesante. A mí siempre me gustó debatir de costos. Ustedes saben perfectamente bien que hay costos fijos, costos variables, etcétera, etcétera. Y hoy la situación que se vive, por lo menos a nivel Argentina, es bastante desesperante desde el punto de vista de los costos de las drogas anestésicas. ¿Por qué? Porque está derivada un poco el consumo hacia lo que es la unidad de cuidados intensivos con respecto al COVID-19. Por lo tanto, los costos han variado muchísimo en este último tiempo, y yo les voy a pasar algo que me ha pasado al farmacéutico donde yo trabajo la semana pasada. Me pasó que el fentanilo aproximadamente en pesos argentinos, voy a hablar, después si ustedes los quieren traducir en dólar, nosotros tenemos un dólar de 180 pesos, acá en la Argentina aproximadamente, por lo tanto saquen las conclusiones en precio dólar. El fentanilo se consigue la ampolla de 250 microgramos a 500 pesos argentinos, el midazolam a 800 pesos argentinos, y el propofol, el frasco ampolla al 2%, aproximadamente en 1.200 pesos argentinos. Mientras que, si uno habla de anestesia inhalatoria con respecto a sevoflurano, 9.000 pesos argentinos el frasco de 250 mililitros, que más o menos son $50, si no hago mal el cálculo, el frasco de 250 mililitros. Y usted me dirá, doctor, ¿y usted cómo puede calcular un costo de una anestesia intravenosa o inhalatoria? Bueno, y acá hay múltiples factores. Hay múltiples factores que merecería otra charla analizarlo, porque depende, lo vamos a repetir 1000 veces, de la aparatología con la que cuento. No es lo mismo trabajar con máquinas de anestesia de última generación que con trabajar con las clásicas que por ahí todavía existen en algún lugar acá en Córdoba. Depende mucho del operador, de qué tipo de anestesia realice, con cuánto flujo se trabaja de oxígeno y aire comprimido en el caso de la anestesia inhalatoria. La temperatura del líquido también es muy importante, cuánto voy a utilizar de dial en el vaporizador. Son múltiples los factores para poder calcular el costo de una anestesia inhalatoria, y tal vez una anestesia intravenosa. Uno puede inferir que si utiliza lo que se está utilizando hoy como estándares en propofol, remifentanilo, seguramente es bastante más barata con lo que yo estoy viviendo en Córdoba, me refiero a que por ahí no contamos con buena aparatología, que en centros de primer nivel con equipamiento de última generación. De todas maneras, este análisis es con un propofol que le pasó por encima la pandemia, y también no es el costo que veníamos habitualmente, ¿no es cierto? O sea, por supuesto, has tiene un dicho costo, claro, de 300 pesos que se pagaba en el 2019 pasamos a 1.200. claro. O sea, realmente ha ocurrido una gran desgracia, y lo más problemático es que no se consigue. Por lo tanto, hoy es grave la situación, porque si bien están disminuido el número de casos quirúrgicos, pero no se consigue propofol. Así uno tuviera el dinero para comprarlo, no es fácil conseguir propofol, por lo menos acá en Córdoba. Ahora está un poquito más liberado, pero hace 15 días estuvimos bastante complicados. Y como recién dije de costos, la primera gran variable es, como le dije, la calidad del equipo de anestesia. Es la primera gran variable. Bombas de infusión, dispositivos especiales para hacer TCI, máquinas de última generación, trabajar con bajo flujo, mínimo flujo, etcétera, etcétera. Un concepto también muy utilizado para tratar de reducir costos es la utilización de la sinergia farmacológica. Y para la gente que no está habituada a la farmacología es: combino 2 dosis de drogas y logro el mismo efecto que si utilizo las drogas por separado, ¿no? Por lo tanto, la sinergia farmacológica, que puede ser el que más le interese de suma o de potenciación, etcétera, etcétera, es un gran artilugio, es un gran consejo cuando uno realiza anestesiología TIVA, anestesia intravenosa. Y si uno se pone a ver, nosotros los anestesiólogos todos los días de nuestra vida en el quirófano hacemos sinergia. Administramos propofol, le ponemos un poquito de midazolam, buscamos la sinergia, algunos hacen fentanilo, después hacen remifentanilo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿qué quiero decir? Que la sinergia es algo habitual en la vida del anestesiólogo. Y sin lugar a duda, la expertise del anestesiólogo actuante es fundamental en el tema de los costos para disminuirlos
pero manteniendo la calidad en la anestesia. No significa bajo los costos y el paciente lo tenemos a un desastre. Significa la expertise del anestesiólogo para utilizar, en este caso, la sinergia, disminuir los costos sin modificar la calidad en la prestación. Muchas gracias, espero haber sido útil y estoy abierto a las preguntas de todos los oyentes. Bueno, gracias Gustavo. Si querés, pasamos ahí, sacamos la diapo. Quedó acá esta parte, mientras el público consulta. Creo que está bueno esta parte donde vos decís esto de bajo flujo, ¿qué significa? Por ahí nosotros que estamos en el rubro de equipamiento vemos mucho este tema de decir, y eso por ahí lo podés explicar vos, que te pasa en la cancha todos los días, es decir, si el equipamiento por ahí no tiene la precisión de lo que uno espera, habitualmente uno tiene que subir los flujos, y eso hace que el arrastre del gas, en el caso del sevoflurano, digamos, se consume más. Y eso no es porque el paciente lo necesita, sino que el equipamiento necesita una ayuda extra para poder alcanzar lo que debería haber alcanzado. Entonces, entiendo que lo que vos decís es con máquinas más modernas, con precisiones más ajustadas, con valores más confiables, uno puede trabajar con flujos mucho más bajos, y eso hace que de alguna manera se logre el mismo efecto con mucho menos consumo. ¿Es eso lo que estás diciendo? Correcto, correcto. Yo lo que digo es, lo has dicho muy bien vos, es habitualmente por ahí uno choca cuando va a un quirófano y ve que se está ventilando con oxígeno al 100% todos los pacientes, ¿no? Es un problema grave porque la actuación de utilizar FiO2 altas sin necesidad, sobre todo a nivel cerebral, es bastante complicado y por ahí es un poquito complejo explicarlo, pero los pacientes sufren, a veces no se ven las consecuencias porque son cirugías cortas, pero tener una PO2 de 400 no es nada fisiológico. Segundo, sí, habitualmente acá el gran problema es que yo veo que por ahí se trabaja con 2 litros de aire comprimido, 2 litros de oxígeno, son 4 litros, le abren el dial del vaporizador del sevoflurano al 2%, evidentemente el consumo es 10 veces mayor que si vos trabajás con un mínimo flujo de 0.4 de aire y 0.4 de oxígeno, por lo tanto el consumo es muy inferior con bajos flujos. Ahora, hay algo que es contundente, es que también deben estar muy bien regulados o controlados los vaporizadores, porque a veces con bajos flujos no volatilizan el anestésico y el paciente se te despierta, ¿no? Tienen que tener el service periódico o el control periódico del vaporizador para poder trabajar con bajo flujo y vaporizar adecuadamente el anestésico inhalatorio. De todas formas, hay un monitor expirado de gases anestésicos que me puede alertar, o el monitoreo cerebral también fundamentalmente, cuando evidentemente no llega sevoflurano al cerebro del paciente, evidentemente el despertar es un hecho. Bien, clarísimo. Hay varias preguntas sobre TIVA o TCI, y a muchos les está costando conseguir obviamente los insumos para la base primera o en su defecto la marca que tenga. ¿Cómo podría suplantar eso? ¿Se puede hacer de alguna otra manera? Bueno, para hablar de TCI, digamos, yo digo, es la frutilla del postre. O sea, uno por lo general se inicia con anestesia, digamos, TIVA manual, va pasando y después llega a TCI. Cuando realmente llegaste a TCI, realmente estás en un nivel elevado desde el punto de vista de la administración de la anestesia, una anestesia realmente que es muy segura, una anestesia que tiene límites, que uno puede poner un montón de condiciones para no sobredosificar a tu paciente, y evidentemente requiere de un equipo de descartables que sea bueno. Es decir, no puedo utilizar una jeringa que el émbolo me pierda el propofol por atrás, que se trabe la jeringa, lamentándolo en el alma. Bueno, la mayoría de las infusoras, por ahí a no ser 1 o 2, aceptan un solo tipo de jeringa, pero en el mercado se pueden conseguir jeringas de una calidad intermedia, que son muy buenas y que puedo hacer una anestesia excelente desde el punto de vista intravenosa. La recomendación es, como existe el checklist en anestesia inhalatoria, también existe el checklist en TIVA. Y yo sugiero o recomiendo siempre utilizar prolongadores y llaves de 3 vías que puedan tener lugar, famoso cosa de evitar desconexiones, tanto de la jeringa como el paciente, y el propofol, en vez de ir al paciente, va al suelo o va afuera
de la vena, por lo tanto el paciente se despierta. Hay que ser bastante exhaustivo con esto y me parece que existe, digamos, descartables de nivel intermedio que reúne las condiciones para utilizarse apropiadamente con TCI. Siempre hacemos hincapié en esto de, bueno, hay público que por ahí no conoce tanto, no está empapado. Claro, o sea, el TCI, ¿querés contar un poco de qué hablamos con Sí, TCI? sí. Bueno, en la anestesia intravenosa tengo una forma manual de hacer, es decir, tengo que hacer una serie de cálculos y voy a administrar yo un bolo con una jeringa y después voy a poner una perfusión X que la calculo también en miligramos kilo hora, mililitros por hora, etcétera, etcétera, para hacer una activa, construir lo que se llama una activa manual. Va un bolo inicial y después una perfusión de drogas. Cuando yo hablo de TCI, yo voy a ver qué es lo fino de TCI. Yo quiero saber qué concentración plasmática de la droga tenga mi paciente. Es decir, yo voy a buscar, si voy a hablar de propofol, como dicen todos los libros, unos 3 microgramos por mililitro de plasma de propofol. Después nos complicamos más con efecto plasma, pero yo le voy a poner a la bomba, si lo voy a hacer escalonadamente, voy a poner 1.5, 2.5 a 3 microgramos por mililitro, que va a ser cuando le ingrese esa cantidad, que me la calcula la bomba sola, teniendo en cuenta lo que es la edad, el peso y el género del paciente, en el caso del paciente adulto. Solita la bomba va a hacer la inducción y mi enfermo se va a dormir con la dosis. Por supuesto, yo tengo que ir ajustando la base primera o el dispositivo, teniendo en cuenta el escalonamiento o la diana fija que voy a utilizar. Tengo que pensar en concentración plasmática, no en miligramos ni en mililitros por hora. Esa es la gran diferencia entre TCI, que yo quiero saber la concentración, y lo que voy a hacer de manera manual, que voy a administrar tantos miligramos por hora. Si yo hago TCI y quiero ver cuántos miligramos por hora estoy haciendo, también lo puedo ver en el dispositivo. Es, digamos, un avance, una herramienta muy útil para el anestesiólogo. Requiere, por supuesto, una preparación, requiere un entrenamiento en los dispositivos y en los modelos diferentes, ¿no es cierto?, que tengan las infusores, pero es una escalerita que hay que hacer desde la activa manual a llegar a TCI. Y si no hay forma que yo consiga el equipo de TCI, lo puedo hacer con una bomba estándar común. ¿Cómo lo podría hacer? ¿Cómo lo están haciendo hoy en día? Por supuesto, por supuesto. En cualquier centro sanatorio existen bombas de perfusión, llámese volumétricas o llámese a jeringa, que funcionan y funcionan correctamente. Por lo tanto, si uno no tiene un dispositivo para hacer TCI, que tenga una infusora, ya sea volumétrica o con jeringa, para hacer una activa manual y tranquilamente va a poder hacer anestesia intravenosa total de manera manual. No hará TCI, será un paso más adelante. Pero siempre existen en los sanatorios o en las clínicas o en hospitales bombas disponibles para ser utilizadas para el servicio de anestesia. Bien. Existen herramientas también para colaborar en esto. Sé que hay una serie de aplicaciones también gratis, como Itiva, ¿es correcto? O Es sea, correcto, es ayudas. correcto. Ayudan muchísimo, ayudan muchísimo. Digamos, la gran diferencia que yo tengo al TCI cuando estoy haciendo estos programas que los bajo en el teléfono es, si bien los simulo con la edad, peso del paciente, elijo la droga, etcétera, etcétera, veo el target, evidentemente no lo tengo conectado, digamos, a la infusora, por lo tanto yo voy a tener que hacer los cambios en la infusora de acuerdo a la guía que me esté dando la aplicación, o sea, no está conectado como un dispositivo que lo tengo en la bomba y lo hace solito la bomba de acuerdo a la disminución o al aumento de la diana que yo voy corrigiendo. Claro, clarísimo. Bueno, si te parece, vamos trayendo un poco de preguntas. Seguro, seguro. Y Bueno, deben acá, quedar muchísimas. sí, 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 vamos respondiendo de a poco. Juan Cancaña pregunta si trabajaste con Setline. Yo no tengo experiencia con Setline. He trabajado con BIS, un hemisferio, 2 hemisferios y con Conox. No tengo experiencia aquí en Córdoba con Setline. Es otra técnica que existe mundial, digamos, de De monitoreo monitoreo. cerebral. Hoy las más difundidas son estas que tenés, o sea, porque sé que hay en el mercado hay nuevas. Si vos hablas de costos, podemos, o sea, es caro, es relativo a la palabra caro, ¿no? Pero sale mucho, le cuesta mucho a una institución monitorear a un paciente en estos términos, más allá del monitor multiparamétrico. Digamos. Mira, las vinchas para BIS
en un lugar donde yo trabajaba, a mí yo tenía en Comodato un aparato y las compraba yo porque la clínica, es como vos decís, no afrontaba el costo de lo que era la vincha. Aproximadamente un hemisferio costaba $18. Esto fue hará 6 meses y sigue costando $18, pero lo que pasa es que nosotros el precio del dólar se fue a las nubes y aproximadamente en $40 es lo que conseguíamos en 2 hemisferios. Relativamente para lo que es una prestación anestésica no es barata, pero existen algunos artilugios para tratar de utilizar la vincha, digamos, digamos, en 1 o 2 pacientes y no limitarlo a solamente uno. Pero bueno, hay que tener cuidado, hay que sacarlo digamos, con mucho cuidado de la piel, colocarlo en el reservorio, ponerle un poquito de algún de estos fluidos que conducen bien, etcétera, etcétera. Pero más o menos manejamos $18 y $40 lo que estábamos manejando. Bien. Y eso en una cirugía, obviamente, el que conoce de costos, estamos hablando de algo que se podría incluir, digamos. O sea, no estamos hablando de un costo exorbitante, es aplicable, no es algo descabellado. Coincido plenamente con vos, lo he hablado con múltiples contadores en muchas instituciones que trabajo, y si vos le haces ver que yo voy a utilizar este monitor, voy a utilizar esta vincha que cuesta $18, y por ahí voy a disminuir el consumo de propofol, voy a disminuir el consumo de remifentanilo, o el de sevoflurano en su defecto, y el paciente va a tener menos efectos colaterales, digamos, postoperatorio, y se me va a ir de alta antes, yo creo que es perfectamente rentable. O sea, no me entra en la cabeza que por un paciente, por una sobredosificación con un determinado anestésico, vomite de una manera tremenda 24 horas y se tenga que retrasar 24 horas el alta por tal vez no haber monitorizado la función cerebral. Acá Marcelo Fernández pregunta cuáles son las características fundamentales que vos considerarías en una bomba activa. En una bomba activa, pero digamos, para hacer TIVA manual, para hacer TCI, ¿cómo es la pregunta? Entiendo que está buscando en una bomba normal tratar de lograr. Hay manual, me dice, sí. Bueno, ¿qué es lo que sugiero yo? Y por ahí el colega o el que preguntó hace pediatría. Yo sugeriría una bomba de jeringa que sea primero exacta, es decir, que tenga el dispositivo de seguridad que te diga que pasan 5 mililitros y pasan 5 mililitros. Segundo, buscaría que no sea aparatosa, es decir, que no sea una bomba pesada, porque el gran problema que tenemos es que uno con el dispositivo trata de agarrar el pie de suero y se cae la bomba con el pie de suero. Por lo general nunca arriba del paciente, pero si no es un desastre, ¿no? Que tenga, por supuesto, batería, es fundamental, porque por ahí yo necesito trasladar a un paciente y necesito que tenga batería. Y que en lo posible pueda, en los pacientes muy pequeños, tratar de fraccionar y administrar como mínimo 0.1 mililitro por hora. Bien, o sea que tenga función micro. Correcto. Bien. Bueno, una colega tuya, Mariana Chancho, te manda un saludo, gracias por difundir la TCI y la combinación de propofol y remi, y gracias por educar, dice, para cuidar los cerebros, especialmente los más frágiles y en edades extremas. Bueno, déjame mandarle un gran saludo a Mariana, realmente una colega excepcional, que siempre está con esto de la TIVA, sé que hace pediatría, es en la parte donde trabaja de ella una referente, así que déjame saludarla porque estamos trabajando juntos en este proyecto de Conox, así que te mando un gran saludo, Marianita. ¿Querés contar un poco esto? ¿Cuál es el desafío que estás encarando con Conox? Es decir, tenés un prototipo, o sea, una marca de monitoreo fetal y estás haciendo testeos, entiendo. Contame. No, surgió, Conox es un monitor nuevo, relativamente nuevo, que digamos que si uno habla con BIS es mucho más viejo, y si uno puede buscar artículos realmente en revistas indexadas, encontramos muchísimos artículos de BIS y muy pocos de Conox. Es una realidad que estamos viviendo nosotros hoy con un trabajo multicéntrico en la Argentina con este laboratorio. Hay muy pocos centros que están haciendo la parte pediátrica y bueno, estamos probando Conox, sobre todo con estos dos índices de lo que es profundidad y antinocicepción en distintos escenarios. A mí me ha tocado en la parte pediátrica, pero por ahí me da la impresión de que es una herramienta muy útil como monitoreo, porque se anticipa muchos eventos.
¿qué van a ocurrir? Ejemplo, cualquier monitor, estos de TAMC, BIS o Conox, tienen un delay en la información, es decir, el número que yo estoy viendo no es, digamos, no es lo que está realmente pasando, porque eso tiene el delay propio de lo que tiene el monitor, ¿no es cierto? Entonces, Claro. se anticipan muchísimas situaciones. Por ejemplo, así te cuento una rápida: estábamos operando un abdomen agudo, era la última parte, la parte hemodinámica estaba perfecta del paciente pediátrico, pero nos empezamos a dar cuenta que el índice de conciencia y el índice de antinocicepción empezaron a subir, subir, subir. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Mientras que la parte hemodinámica estaba perfecta, nos había ocurrido que se había acabado un suero y el propofol, en vez de ir al paciente, iba al suero vacío. ¿No? No le ingresaba al paciente. Fue muy útil en esa situación porque nosotros advertimos que algo pasaba en el paciente y no nos había dicho nada el monitor hemodinámico. El cirujano no se dio cuenta, lo corregimos con un bolo de propofol y todo volvió a la normalidad. Herramienta muy útil para anticiparse a eventos. Claro. Bueno, mira, justo calza bien con un comentario acá de Daniel Farías, que nos dice que hace 40 años que es anestesiólogo y antes no existía nada de esto. Y hoy le parece imprescindible hacer una cirugía con BIS y no se imagina sin. Creo, por ahí no sabemos de dónde nos está escribiendo, digamos, pero claramente vivimos realidades en todos los países distintas y se ve muchos. No sé si vos tenés de la Cámara de Anestesiólogos, si hay un relevamiento. Desde Tierra del Fuego nos escribe Daniel. Si hay un relevamiento de qué cantidad de instituciones ya cuentan con BIS o alguna tecnología de monitorización, pero supongo que es un valor creciente, se ve mucha inversión, pero hay camino por recorrer, ¿no es cierto? Indudablemente. Acá donde estoy yo en Córdoba hay muy pocos centros que tienen BIS, ¿no? Los centros grandes por ahí tienen, te mentiría si tienen en todos los quirófanos, pero sé que hay 2 o 3 hospitales grandes que lo tienen, o por ahí cuenta un anestesiólogo con este ambulatorio que lo llevas a todas las clínicas que vas, porque realmente es un comodato que te hicieron a vos y vos lo utilizás personalmente. Pero yo creo que el futuro de esta anestesiología es, como te digo, va de la mano del monitoreo cerebral. Digamos, hoy ya prácticamente en los grandes eventos internacionales no se va a escuchar a un anestesiólogo hablar de una determinada droga anestésica, sino estamos escuchando hablar de trastorno cognitivo postoperatorio, monitorización cerebral, etcétera, etcétera. O sea, el fuerte hoy, digamos, de la parte anestesiológica es el monitoreo cerebral. Y yo creo que es fundamental, digamos, que nosotros sigamos transmitiendo esto, porque nosotros lo entendemos perfectamente bien y yo, a ver, ojalá que no me tengan que operar para nada, pero el día que me tengan que operar me compro la vincha de BIS, me la llevo y se la doy al anestesiólogo. A ver, sin ningún lugar a dudas, yo creo que es fundamental monitorizar hoy el cerebro porque por ahí, si no lo hago, digo, bueno, está bien, pero le puedo crear realmente un problema muy grande al paciente, ¿no? Muy grande al paciente porque realmente, como el escritor Miguel Delibes, fíjate, no pudo volver a escribir más. Si por ahí, no quiero ser peyorativo, pero por ahí si es un albañil, bueno, se olvidará de una cosa, pero puede realizar su trabajo. Un escritor, un matemático, un científico no puede trabajar más. Por lo tanto, sigo insistiendo que hoy la premisa es el monitoreo cerebral. Bueno, muchas veces está incorporado en el equipo médico, a veces está en la máquina anestésica, o sea, el BIS se puede incorporar, o se puede hacer un comodato y tener un equipo tercerizado, que hoy es una de las herramientas más accesibles. Ahora, acá seguramente tenemos bioingenieros, gente del área técnica, decisores. ¿Qué le podrías transmitir vos en la ayuda de cómo seguimos insistiendo en que esta tecnología es útil? ¿Qué Y mirá, recomendación les daría? las recomendaciones, vos viste que cuando tenés una buena mesa de anestesia viene con 4 canales de presión, 4 canales de temperatura, 6 de electrocardiograma. Yo no digo que no sea importante, pero si yo puedo optar en bajar esas prestaciones en referido a tantos canales de presión arterial, si yo voy a hacer una anestesia de complejidad, una anestesia cardíaca, por lo general siempre monitorizamos presión arterial invasiva, presión venosa central, por ahí una presión de arteria pulmonar, pero no me hace falta 4 presiones. Por ahí yo puedo dejar un canal o puedo insistir en ese canal para que en ese canal vaya BIS, como decís vos, y tener, aparte de
algún canal, digamos, de los 3 canales clásicos de electrocardiogramas, algún otro canal accesorio, los 2 canales de temperatura, 2 de presión, y tener el monitoreo cerebral, que yo creo que tranquilamente puede ser explayado y reproducido, digamos, en las mesas de anestesia. Me pareció importante este punto que vos decías, que por ahí las charlas, los nuevos congresos hablan sobre todo de qué está pasando en la cabeza del paciente cuando vos usás una técnica u otra, y creo que eso es todo un mundo nuevo, ¿no? Es como que saltamos a otro mundo de desconocido. Y déjame decirte algo que es muy importante. Mirá cómo se está trabajando en otros países. En otros países, cuando tienen algún paciente complicado, en la noche previa a la cirugía le ponen el BIS, que el paciente duerma con el BIS puesto. Al otro día hacen la captura de los datos y se fijan en el sueño, en el sueño fisiológico del paciente, cuáles fueron los valores de BIS que manejó teniendo en cuenta las etapas del sueño. Y ellos tratan de traspolar los valores de ese paciente a los que van a poder tener en cirugía. ¿Cuáles son los límites? Entonces hicieron una prueba, un sueño fisiológico a un sueño farmacológico, que es lo que proponemos nosotros. Excelente. Bueno, Gustavo, gracias por el tiempo. Sé que la verdad que este tema da para hablar muchísimo, nos encantaría explayarnos en cada uno, pero bueno, vamos a ser respetuosos con el horario, y con todos los que se han sumado les agradecemos. Esta es el inicio de esta onda expansiva, con lo cual les pedimos que sugieran todos los temas que tienen ganas que se empiecen a tratar, y esta comunidad que empiece a retroalimentarse de gente que está cada vez más comprometida con lo que hace y con ganas de mejorar en cada punto de los efectores de salud. Así que me parece que esto es algo que arrancó y no para, ¿eh? Y te agradecemos a vos, Gustavo, por este tema. Esperemos sumar a más gente en las próximas ediciones, veremos qué nuevos temas traemos, y les pido que propongan, y desde ya muchas gracias, ¿eh? Juan Pablo, el agradecido soy yo. Y bueno, estoy dispuesto, tienen mi correo electrónico, mi teléfono, cualquier duda, no duden en contactarme, que con gusto voy a responder sus preguntas. Bueno, te agradecemos a todos, muchas gracias. Nos despedimos. Adiós, gracias.